tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy domingo 14 de abril de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. En el día de hoy estoy grabando un podcast especial, justamente porque es la segunda parte de cómo hacer un podcast, cómo trabajar en esta excelente opción que tenemos con un solo teléfono. Ahí lo están viendo, de hecho sacamos un en vivo directo, estoy en el living sentado con el puff acá, tranquilo, en el sillón, y bueno, grabando y contándoles la segunda parte donde, bueno, me toca hablar justamente de qué es lo necesario más allá de la parte técnica y de empujarlos a ustedes a grabar. Si hace falta o no hace falta un micrófono, si es necesario tener una consola, si es necesario tener un servicio especial, si hay que pagar un servicio y esas preguntas que hacían falta, que obviamente quedaron pendientes la semana pasada. Bueno, así que vamos a arrancar. ¿Es necesario tener un micrófono para poder grabar un podcast? La verdad, no es necesario y pueden tranquilamente estar como estoy ahora yo, sentado en un sillón, tranquilos, en un ambiente cálido, en donde no haya mucha contaminación sonora. Y si tienen contaminación sonora, la verdad que no es tampoco tan importante. Yo creo que lo más importante de un podcast es justamente el contenido y que podamos hacerlo sin inconvenientes, ¿no? Es lo más importante. Tener un micrófono, cuando hablo de micrófono tengan en cuenta que estoy hablando de smartphone, o sea, el smartphone tiene un micrófono. Bueno, hablo justamente de eso y no estoy hablando de un micrófono especial que tengan que tener ustedes en sus manos para poder ir grabando, ¿no? Eso es lo que quiero mencionar. ¿Hace falta tener una edición posterior a la grabación? Y depende de muchos factores, o sea, porque va a depender si quieren hacer algo muy profesional. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es una división importante. Para comenzar en lo que tiene que ver en el podcasting en sí, no es necesario grandes cosas. Ya lo expliqué la semana pasada. Es necesario un smartphone y necesario tener un tema para tratar. Y después van a venir otras cosas que son, digamos, satélites, como por ejemplo el lugar donde van a grabar, la acústica que pueda llegar a tener. Obviamente todo va a sumar. Si tengo un estudio de grabación, es ideal. Si tengo paredes acustizadas, ese tipo, está genial. Puedo grabar también adentro de un vehículo, como les comenté la semana pasada. Te sentás adentro de un auto y grabás perfectamente y seguramente va a ser mejor que en tu casa. No me cabe la menor duda. Va a haber algún smartphone que va a tener mejor o peor micrófono. Vamos a tener que tener en cuenta también en dónde ponemos el smartphone para que se grabe mejor. Si lo ponemos lejos, si lo ponemos más cerca, si necesitamos o vemos que no es tan bueno el micrófono y decimos, no, pero ¿sabes qué? Con el auricular que me vino en manos libres, el sonido es mucho mejor, la sonoridad es excelente. Bueno, eso es otro punto a tener en cuenta. Si es muy buena, podemos usar ese mismo micrófono y además siempre va a estar a la altura de nuestra boca, ¿no? Porque lo tenemos cerquita del lugar donde va. Y otra de las cosas también importantes, si toco o no toco la pantalla cuando estoy grabando. Varios podcasters lo que hacen es estar grabando y estar viendo las cosas, las anotaciones, o viendo, no sé, ya sea en Feedly, en Pocket, no sé, se me ocurre también Keep, o cualquier otro sistema de anotación, o G-Drive, ¿por qué no? O Flipboard, que tenemos nuestra revista, que nunca lo digo, pero así lo sepan, es Infocertec. O sea, podemos tener un montón de aplicaciones abiertas mientras estamos grabando y las podemos estar accediendo en el momento. Creo que eso es importante. Ahí lo que hay que tener en cuenta es justamente eso. Si por ejemplo, vamos a grabar con el teléfono directamente cerca de nuestra boca para que tome bien la voz nuestra, fuerte, y todo lo que esté alrededor, digamos, no lo tome tanto, quizás cuando tenemos que abrir una pantalla vamos a separar
separar el teléfono para poder verlo mejor, quizás lo separamos de tan cerca que está, entonces ahí puede llegar a haber una diferencia de sonido, es lógico que lo puede llegar a tener, ¿no? Eso es más que lógico. O, por ejemplo, muchos que no ponen el equipo en vuelo, o sea, en modo avión, o quizás en silencio y empieza a vibrar el teléfono, es horrible realmente cuando vibra y estás grabando con el micrófono en el equipo. Volviendo al punto, ¿es necesario tener un micrófono puntual para grabar? Bueno, salió esta semana una nota que han publicado en un medio español, donde cada podcaster, de ese país, hablaba de su micrófono preferido, ¿no? Entonces yo lo miraba, ¿no? O sea, obviamente está lo que les vengo diciendo, ¿no? O sea, esto de que si voy a comercializar mi podcast, si va a ser un podcast comercial directamente o va a ser un podcast que va a estar en formato libre para que todos los descarguen. Puede llegar a ser en el momento, puede llegar a haber algún tipo de membresía, puede llegar a haber un montón de cosas, pero se va a poder descargar de forma libre, ¿no? Quizás salga primero en algún lado que en el otro. Puede llegar a ser eso va del lado de las membresías, ¿no? Porque de alguna manera y de algo hay que vivir, ¿no? Pero bueno, eso también hay que pensarlo cuando ya tenés un determinado expertise, por así decirlo, entre comillas, o sea, sin ser para nada, del lado egocéntrico, no para nada, pero si tenés mucho tiempo y querés brindar un adicional de algo que venís haciendo durante tanto tiempo, creo que se puede llegar a hacer. Pero bueno, siempre hay que brindar algo adicional para ese tipo de cosas, pero yo soy del que piensa que los podcasts tienen que estar todos disponibles y no tiene que haber un podcast cerrado para un grupo. Quizás puede haber una diferencia, un desfasaje, ¿no? Como a veces pasa, o sea, Telegram, por ejemplo, este podcast va a estar primero en Telegram, después va a estar en iVoox, después va a estar en Anchor y de ahí en todos lados, pero primero va a salir en Telegram. Entonces la gente de Telegram tiene el audio de forma casi automática, ni bien lo termino, ¿no? O sea, porque aparte sube primero, no se renderiza, es fácil de descargar y está en el canal directamente, haces clic, lo bajás o lo escuchás directamente desde ahí. O sea, está bueno ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que siempre tener en cuenta eso. Sobre los micrófonos, como les decía, creo que no es tan necesario si es que no queremos traspasar la barrera del podcast hacia la radio, ¿no? O sea, yo creo que a veces, bueno, cuando leía este artículo y empezaba a leer los micrófonos que se compraban y todo, o sea, está buenísimo por tener un micrófono. Pero eso no va a darte una gran diferencia en relación a los que lo graban con un smartphone directamente. Hay muchísimas personas que graban con un smartphone directamente y son podcasts descargados por miles y miles de personas de forma diaria. Así que tampoco es tan necesario. O sea, obvio, si lo tenés con una sonoridad mejor, pues, siempre va a ser más óptimo en general, ¿no? Eso es más que lógico. O sea que les digo, no hace falta que tengan un micrófono específico. Lo que yo les diría es que traten de armarse no solamente del tema audio, sino que traten de armar todo eso que van a invertir en dinero para un micrófono. Yo creo que lo tendrían que invertir en tiempo para tocar los temas y de esa forma poder hacerlo de forma más asidua. O sea, yo les digo, como consumidor de podcast, a mí mucho no me importa si el mismo se escucha de una manera, digamos, con un sonido muy envolvente, con un sonido excelente, mientras que se escuche fuerte y claro, o sea, como quien dice, hable fuerte y claro, con eso ya me basta. Ahora, si tengo cerca un sonido de fondo, que están rompiendo el piso con un percutor, le están dando el piso y se está escuchando continuamente, no, eso la verdad que tampoco me gusta, ¿no? O sea, no estaría bueno ese tipo de cosas. Y si vas a grabar de forma constante en la calle, con todo el ruido de la calle, y yo diría que elijamos otro lugar. O sea, no es necesario un estudio de grabación, pero tampoco es necesario que estemos grabando en el medio de una autopista, o sea, para que pasen los vehículos de forma continua, las motos, o los aviones, o que
tratemos de buscar un lugar más o menos acorde. O sea, no les digo graben en un lugar extra, o sea, bajo la cama, en algún lado que... No les digo dentro de un placar, no, o sea, graben en un lugar que salga lo más fuerte posible. Sobre los micrófonos creo que queda claro, no es necesario tener ninguno. Ahora, si ustedes quieren tener siempre el mismo sonido en los podcasts, digamos, es bueno. Pero ya digo, eso ya roza la segunda parte. O sea, roza para la persona que quiere monetizar completamente el podcast. O sea, no en el común. Porque imagínense, si me compro un micrófono, la gran mayoría de micrófonos se conectan vía USB. O sea, con lo cual, si va vía USB, no lo puedo conectar a un smartphone. O sea, que sí o sí tiene que ser una computadora. Una Mac, una máquina con Linux o con Windows directamente. Con un programa de edición o un programa que grabe y que tome el micrófono ese para que sea óptimo. Si no, no sirve de mucho, ¿no? O sea, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, vas a que sí o sí tener un desfasaje, de alguna forma, porque vas a grabar, lo vas a tener que editar y después de ahí en más poder subirlo a todos lados. Con lo cual, creo que el podcast es algo, rompe un poco con el podcast en general, ¿no? O sea, ojo, es opinión personal. ¿Y por qué digo que rompe? Y porque el podcast tiene que ser algo rápido. O sea, no rápido en el tiempo, sino rápido en el sentido de que no necesite gran trabajo detrás. Porque si necesitas mucho trabajo detrás, lo que termina pasando en el tiempo es que lo dejamos de hacer. Porque económicamente no va a ser viable, porque nos va a generar mucho tiempo, nos va a generar inversión, nos va a generar un trastorno a veces de horario. O sea, porque tenés que grabar un determinado horario y tenés que enchufar el micrófono, tenés que usar la computadora, tenés que esto, tenés que el otro, tenés que editarlo, entonces, a veces se complica un poco y es un trabajo, uno lo tiene que tomar, o sea, más allá de que lo haga, o sea, lo tiene que tomar con un trabajo que uno lleva adelante. En mi caso puntual, Radio Geek, lo hago y me han escuchado muchas veces que tengo la voz mal y sigo grabando. A veces no lo puedo seguir de corrido porque tengo un resfrío muy grande, o sea, me duele la garganta, entonces tengo que ir haciendo entrecortes, porque bueno, tengo que estornudar y queda mal y además les hago saltar los auriculares a más de uno si estornudo en el micrófono. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sigo grabando, o sea, es algo que yo lo tomé como una tarea que lo vengo haciendo durante 11 años y más también. Entonces es como que lo vengo haciendo y lo vengo cumpliendo. Rajatabla, lo mejor que pueda, obviamente. Y bueno, lo hago. Ahora, si grabar con un micrófono, si grabar con todo un sistema y todo eso te genera un trabajo adicional, que si la computadora no te funciona no puedes grabar el programa, si esto, el otro, yo qué sé. Tampoco estoy diciendo que no se compren un micrófono. Si tienen las ganas de comprar un micrófono y lo quieren conectar con la computadora, perfecto, háganlo sin problemas. Porque todo suma, o sea, va a sumar. O sea, no hay vuelta. Si el sonido es mejor, si la acústica es mejor en sí, va a sonar, va a servir siempre. Y después otro punto que me decían es, ¿necesito una consola? ¿Necesito algo específico? Y mira, a ver, consola sin consola. ¿Para qué sirve la consola? Para hacer entrar a varias personas a la vez, ¿no? O sea, si querés entrar a varias personas a la vez, o si, por ejemplo, querés ingresar audio de fondo. Si yo quiero ingresar audio de fondo, necesito una consola porque por un canal tengo que entrar una música, digamos, música de fondo o algo y quiero entrarlo por atrás, entonces necesito una consola para que esté entrando esa música bajita, que la pueda regular, que no me tape mi voz. Y yo tener un micrófono, o sea que si necesitas una consola necesitas un micrófono, no hay vuelta. O sea, no puedes ya grabar directamente a pelo con el smartphone, ya no se puede. Necesitas el smartphone si lo querés para consultar algo, una computadora con una aplicación, la consola y los micrófonos si es que son 2 o más personas que entran a grabar y que están de forma local. Ahora, y si querés ingresar música de fondo, entonces ahora yo me hago una pregunta, ¿es necesaria una consola? Yo creo que no. Porque a ver, si vos me decís,
son varias personas que graban, si son 2 o 3 personas que graban el programa, tranquilamente pueden estar al lado mío sentados, el teléfono en el medio, y grabando sin ningún tipo de problemas, y los 3 estamos hablando y los 3 estamos a la misma distancia del teléfono, a la misma distancia del micrófono, y va a salir perfecto. O sea, no vas a tener problemas. O sea que si compras una consola porque vas a tener 2 o 3 personas sentadas en la mesa para hablar y grabar el podcast, y no hace falta. Creo que no hace falta. Porque lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas. O sea, ya con el smartphone lo haces. Y les digo porque tengo experiencia de grabar muchísimas entrevistas hace mucho tiempo. Inclusive si son 2 o 3 personas, tranquilamente, y dependiendo de la duración del podcast, a ver, estoy hablando yo, va a hablar, responder otra persona, le alcanzo, fíjense, estoy hablando, le alcanzo el teléfono, hago una diferencia, o sea, se va a escuchar mi voz que se pierde un poquitito porque estoy arrimando el teléfono. ¿Cuánto lo puedo tener a la otra persona? ¿1 metro? ¿Menos de 1 metro? O sea, no hace falta. Con lo cual, eso no es necesario. Y si, por ejemplo, vos me decís, no, lo que pasa es que entran de afuera, o sea, entran por internet, ¿no? Si entran por internet, ¿por dónde entran? ¿Entran por Skype? ¿Entran por Hangout? ¿Por Webex? ¿Por dónde entran a conectarse y van a interactuar conmigo desde afuera? Yo particularmente utilizo el Hangout o YouTube Live y ahí los ingreso. Pero también podría usar Skype, como lo hicimos muchísimo tiempo en Radio Geek y en el podcast de Tuxinfo, muchísimas veces lo hemos hecho, y entraban por Skype. Entonces la persona que estaba armando la conferencia era la que estaba grabando. O sea, yo no salía por una consola, porque además, imagínense que yo me tomo todas las precauciones, me compro una consola, me compro un micrófono de no sé, $100, 100 euros, lo que sea, me compro eso y después otra persona de la otra parte del país o de la otra parte del mundo que está entrando a la conferencia para hablar de podcast, para hablar de un tema específico en el podcast, está grabando con un micrófono de los más baratos, un micrófono básico, o el micrófono de la portátil, o el micrófono que tiene en la computadora fijo que está, no sé, a 40, 50 centímetros, se escucha mal, tiene mala sonoridad, tiene mucho ruido de fondo, o está grabando en un lugar que se le prende, por ejemplo, la limpieza de la impresora, como me acaba de pasar a mí, que seguramente no lo están escuchando, pero lo está haciendo la impresora, lo hace todas las noches a la misma hora, y bueno, o sea, y digamos, me arruina mi grabación, o sea, toda la calidad que yo le impuse con el micrófono y con la consola, las tiré abajo, ya está, perdí. Ahora, ahí sí o sí voy a necesitar una computadora, o sea, porque voy a tener que entrar, o sea, por ejemplo, en mi caso, como yo hago las conferencias, o como hago las entrevistas a distancia, o como hago un programa que participen 2 o 3 personas, ¿qué hago? Me conecto por YouTube Live, invito a una persona, invito a la otra, invito a la otra. Entonces, las 4 personas, las 3 personas más yo ahí en el medio, 4, vamos a entrar por YouTube Live. Automáticamente ese programa se está grabando y lo que yo hablo por el micrófono lo está capturando. Lo que habla el otro, lo que habla el otro, lo que habla el otro. O sea, no le puedo exigir a una persona, a un participante que ingrese de afuera y que ingrese con un micrófono tanto y que toque el otro, porque además también va a estar el tema de internet, si va a transmitirse bien, si va a tener entrecortes. Entonces, ¿de qué sirve toda la calidad que yo le quise poner con una consola y un micrófono si del otro lado no sé lo que va a pasar? Ahora, si va a ser un programa propio, ¿para qué quiero una consola? O sea, es absurdo poner una consola. Porque ahí está la otra parte. Y alguno me va a decir, no, Ariel, lo que pasa es que yo quiero una consola porque le entro un audio de fondo, entonces voy hablando y metiendo el audio. Mira, la hago fácil. O sea, tenés 2 opciones. La opción más básica y la más convencional es pones el audio de fondo y que se escuche el audio de fondo mientras estás hablando vos. Esa es una. No es profesional, obviamente que no. Y la que vendría a ser más profesional, ¿cuál es? Ahora cuando termino de grabar este podcast, lo abro en Audacity y le pongo el audio de fondo y le bajo al nivel que yo quiero, escucho, se escucha bien, buenísimo. ¿Cómo hago todos los días ese teloncito o esa intro de audio que tiene Radio Geek? ¿Cómo lo hago? Y lo hago en Audacity. Yo termino de grabar esto con mi programa preferido de años, y no gano nada por recomendarlo, pero es de años que lo uso. Lo pagué igual que todos los que lo tienen. Es el Haiku MP3 Recorder profesional. Yo lo que hago es este archivo, se lo copio a la computadora, se lo envío a la computadora abro Audacity, lo abro, agarro el archivo de audio. Si tengo una entrevista que sumar, que la grabé en algún lado, la grabé afuera, donde sea,
tengo esa misma entrevista, ese mismo audio, lo sumo también. Si lo quiero solapar, si quiero hacer esto, quiero hacer otro, todo lo hago con Audacity. Entonces, no necesito una consola para hacer eso. La consola sería si lo hago en el momento, es decir, si estoy grabando en el momento. Eso es más que nada para la radio. Por eso creo que hay una confusión en el tema de si micrófono y si consola, porque al podcast se lo confunde mucho con radio. Y no es una radio offline. En definitiva, es un podcast, o sea, no hay vuelta, es podcast, es algo que se reproduce en el momento que uno quiera, en la hora que uno quiera, en el día que uno quiera y en cualquier lugar, mientras que lo puede acceder al archivo de audio, que puede llegar a ser un montón. O sea, ¿se entiende? O sea, no es necesario. Ahora, si vos me decís es una radio, y es lógico, tengo que tener una consola, porque así entren vía teléfono, que el sonido es horrible, pero vía teléfono tienen que entrar vía una consola, porque obviamente están entrando por un cable que no viene por internet, que están entrando por algún lado, entran directamente y ahí se manipula, se maneja la señal, el audio, las 2-3 personas que están en la mesa. Por eso, si es una radio en vivo, y ya es diferente, porque una radio, lo que sería una radio, ya se sabe que la radio tiene una monetización diferente. Tienen auspiciantes, es un espacio radial en donde van a tener publicidad. Paga, no tengo idea, pero va a haber publicidad, o van a querer vender publicidad. Del Vamos, un programa de radio, siempre está detrás que se busca monetizar. O sea, no es como un podcast que cualquiera lo graba y lo graba sin ningún tipo de pensamiento. Y no, si funciona, y si alguien quiere poner plata, que ponga, y si no, me da lo mismo, yo voy a seguir grabando. Me da lo mismo. Entonces, ¿se entiende? En la radio se sabe que la radio tiene que vivir de plata, no hay vuelta, porque imagínense que el espacio en aire, las antenas para salir por aire, más los empleados, más es totalmente diferente. Y el concepto radio, que es muy viejo, ya de 1900, o sea, es así. Entonces, esto es diferente a lo que sería un podcast. Un podcast lo grabo hoy, y si en algún momento lo querés escuchar, lo escuchás. Y si le querés recomendar a alguien la primera parte porque quieres sacar un podcast, se lo recomendás. Mira, escuchalo a este que algo entiende. Mira, escúchalo. Y le mandás el enlace para que escuche la primera parte del podcast. Y al que te agarre y te dice, no, pero mira, necesito una consola, necesito esto, necesito... A ver, todos necesitaríamos eso. El ideal... ya lo sabemos, el ideal sería tener el mejor teléfono, el mejor equipo, el mejor esto, el mejor el otro, el mejor... Pero la realidad es que no se puede tener lo mejor de lo mejor y gastar toda la plata junta para algo que no sabes si te va a redituar o no. Y que lo vas a hacer porque te gusta. A mí particularmente Radio Geek, y ustedes se deben dar cuenta, me gusta. O sea, es mi cable a tierra, como quien dice, ¿no? Y es una catarsis tecnológica de mi lado. Me encanta grabar Radio Geek. Y ustedes lo pueden comprobar que yo no hago cortes, o sea, no es que agarro y corto en algún tipo de momento y te puedo hablar 40 minutos, una hora sin problemas. Yo sigo hablando, o sea, no voy a hacer un corte por eso, excepto que estornude, excepto que tenga un problema, o sea, bueno, ese tipo de cosas. O un ruido fuerte de afuera, que hayan tocado timbre, o sea, igualmente trato de elegir los horarios que sé que nadie va a tocar timbre, que Katy, mi perrita, no va a ladrar, que acá adentro no los moleste tampoco a las otras personas que viven conmigo en la casa, ¿no? O sea, mi familia, que no los moleste con mi programa. O sea, me encierro en algún lado, me pongo en algún lado, les aviso. Entonces busco en el momento que no tengan, no sé, que no les vaya a cortar un momento específico de que uno están, digamos, están comiendo, esto, o sea, se entiende, ¿no? Ese tipo de cosas es lógico. Pero creo que hay que tener en cuenta eso. O sea que, de vuelta, ¿necesito una consola? No, porque lo puedo hacer después. Si voy a meter una consola es porque necesito poner música de fondo. Bueno, y si es un podcast no hace falta que salga en vivo tampoco. O sea, ¿para qué tiene que salir en vivo? No es necesario que salga en vivo. ¿Querés sacarlo en vivo? Sí, buenísimo. Es un adicional. Pero creo que no es tampoco necesario tener eso. Después, si salís en vivo, puedes tener la opción en vivo, como hacen las radios. Las radios tienen opción en vivo. Y después van extrayendo los segmentos y los van subiendo, algunas radios los van subiendo a la web y tienen en formato podcast cada entrevista. No pueden poner programa completo. Ponen quizás un segmento de cada cosa. En mis segmentos donde grabo con MDZ o en la Universidad de Cuyo, lo que se hace es extraer ese segmento y se sube directamente en audio. No es formato podcast, es audio. O sea, la entrevista o la columna en audio directamente, como también en el noticiero de los lunes, donde se
sube el video en YouTube, pero como, digamos, como segmento, no suben el noticiero entero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea que tengo. Como siempre, son opiniones personales y tampoco desmerezco a la persona que tenga un micrófono. La verdad está buenísimo, si lo puedes comprar y lo puedes hacer y para cómo tenés una constancia y tenés todo, o sea, está de más decirlo que es más que ok, porque van a salir con mejor sonido y va a sonar mejor. Pero a veces me pongo a pensar, ¿no? O sea, es necesario, porque a veces la gente, o sea, yo no tengo la mejor voz del mundo, pero imagínense, o sea, esta es mi voz, o sea, no es una voz de locutor, no tengo voz de locutor. Imagínense qué puedo ganar yo con un micrófono de esos, gastando $100, por ejemplo, para tener un buen micrófono, si mi voz va a ser igual. ¿Me va a arreglar la voz? O sea, me la va a pulir, me la va a dejar bien del estilo locutor. No lo va a hacer. Voy a seguir hablando de la misma manera. Nada más que se va a escuchar mejor el micrófono, quizá. Quizás no se escuche un poco el sonido de fondo y esas cosas que a veces pasan. Pero bueno, o sea, es lo normal. El día que necesites salir en un estudio, porque es un proyecto ya, digamos, con un tema económico detrás, y bueno, será otra cuestión. O sea, hoy por hoy creo que no hace falta. Y aparte, la inmediatez que te genera el podcast, de no pasar por una radio, de grabarlo en tu casa en el momento que quieras y subirlo en el momento que quieras, programarlo gracias a internet, programarlo para que lo puedan descargar en el momento. Esas cosas no la tiene una radio. La radio es un gran invento, me encanta la radio, me gustó muchísimo, escuché muchísima radio cuando era chico, ya este año cumplo 45, así que imagínense que escuché muchísima radio, los podcasts son relativamente nuevos, estamos hablando del año 2000 en adelante, si mal no recuerdo, a pesar de que es más viejo, del año 2000 en adelante es como que se pusieron más fuertes, y realmente con la radio viví desde chiquitito. Hoy por hoy con toda la información que tenemos, ¿es necesario la radio? No es tan necesario. Hay muchas formas, inclusive se está innovando muchísimo o se está empezando a utilizar otras tecnologías, inclusive como está el tema de leer libros. Hoy los audiolibros son geniales. Y a veces te genera un libro que quizás no lo vas a leer porque no tenés lugar y lo vas escuchando, ¿no? O sea, el smartphone ha revolucionado todo, ¿no? Y si no me creen, fíjense que es más la gran cantidad mejor dicho, no todos los smartphones tienen radio FM, tampoco tienen AM. O sea, no tienen onda corta, o sea, tampoco, o amplitud modulada, no la tienen los smartphones, tienen FM, frecuencia modulada, lo clásico. Ahora si quiero escuchar noticias, lo escucho en AM. Pero ¿con qué smartphone lo escucho si no tengo ninguna? Tengo que instalar una aplicación para poder escucharlo en donde tengo que usar los datos. Y bueno, termino utilizando ¿qué? Termino utilizando un podcast en donde pego un pantallazo general y lo que me quiero actualizar lo leo directamente, ¿no? O sea, tampoco estoy en contra de las radios, ¿entienden, no? Lo que quiero decir. Quiero decir que no es necesario ese tipo de cosas. La radio tiene otro sabor, otra cosa, es en el momento, todo. Pero muchos que hacen radio, después terminan agarrando el audio ese de la radio, lo extraen y lo ponen en formato podcast. Algunos lo montan en formato YouTube, en video directamente con imágenes de fondo. O sea que hay muchas formas de todo este tipo de cosas. Así que bueno, es un poco para tenerlo en cuenta. Hoy quería contarles eso y comentarles, por ejemplo, por un punto, ¿no? O sea, el día viernes estuve con los chicos, con Ferdor y con Juan Cuntari, estuvimos grabando el número 23 el podcast 23 de Ingeniería Inversa. Estuve con ellos y grabamos en un lugar donde se toman café, digamos, en un lugar para tomar algo. Y el teléfono estaba en el medio de los tres, o sea, estábamos uno de cada lado. Y grabamos los tres, lo pueden escuchar el audio. Sí, obviamente, ¿se escucha audio fondo? Sí, se escucha audio fondo. Pero les puedo asegurar que el contenido que puede llegar a tener un podcast, si está bueno, todo el ruido de fondo y todo ese tipo de cosas pasa totalmente desapercibido. Yo no sé ustedes, pero o sea, lo ideal, y como para ir cerrando, lo ideal, por ejemplo, para leer un libro, ¿qué sería? ¿Una biblioteca? Lo ideal sería una biblioteca, en donde es un silencio sepulcral y vos podés leer tranquilo, nadie te molesta, no tenés contaminación sonora, no tenés contaminación visual, no hay nadie que te moleste porque están todos haciendo exactamente lo mismo, están todos leyendo libros, no hay gritos, no hay esto, no hay el otro, es ideal. Ahora, ¿cuántos de todos los que están escuchando este podcast leen sus libros en una biblioteca?
o en una sala específicamente, creada para que leamos un libro en nuestra casa. No, mentira. O sea, ¿cómo leemos los libros? La gran mayoría de las personas. Viajando, en un transporte público, he visto caminando, locura, pero he visto caminando, en tu casa, en el living, en la cocina, en la cama, en el baño. Muchos lo leen en el baño. Entonces, de vuelta, ¿es necesario algo puntual? No, y con esto justamente puedo compararlo, ¿no? O sea, lo ideal de leer un libro es en una biblioteca, en una sala especial para eso. Pero la gran mayoría de las personas no se puede, no lo pueden hacer. Y compran el libro para leerlo en la playa, para leerlo en un viaje, para leerlo en un avión, para leerlo en donde sea. Lo leen en cualquier parte. Entonces el podcast es exactamente lo mismo. Y para grabar es exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es escucharlo. O sea, yo me quiero quedar con la idea, quiero que en algunos casos, dependiendo del tema, que me entretenga, que me instruya, que me informe, que me dé un punto de vista, que me empuje a tomar una determinación de una compra, que me empuje a hacer alguna cosa puntual y no específicamente a que lo tenga que escuchar un lado diseñado realmente para eso, ¿no? O sea, los podcasts, la gran mayoría de personas lo escuchan cuando van viajando. O sea, por lo menos eso es el feedback que tengo de Radio Geek desde siempre. Es que lo escuchan cuando van viajando a sus respectivos labores del día. Por eso es que grabo de lunes a jueves. Es mi idea de grabar de lunes a jueves porque lo grabo el lunes a la noche, está el martes a la mañana. Lo grabo el jueves a la noche, está el viernes a la mañana. Si yo grabo un podcast el viernes, el sábado, no sé si todo el mundo trabaja. Y lo va a descargar para escucharlo. Tengo menos escucha los días sábados que el día viernes o que el día martes. O sea, obviamente tenía que grabar el domingo para el lunes y todo eso. Bueno, ahora estoy de alguna manera grabando domingo para el lunes, como es en este caso puntual que estoy grabando ahora, para que ustedes lo puedan escuchar el lunes a la mañana. Pero es algo que tenía prometido, que era la segunda parte de lo que tiene que ver con micrófonos y lo que tiene que ver con consolas. ¿Es necesario? No. Y de última, hay algunas aplicaciones como Spreaker que permite tener una consola que es virtual, que la tenés en la misma aplicación y que puedes hacer varias cosas. O sea, se puede hacer varias cosas. Bueno, ven, por ejemplo, ese tipo de cosas suenan, las bocinas, bueno, ese tipo de cosas a veces pasa, que no influyen mucho. Díganme, ¿a ustedes les molestó que hayan tocado una bocina, una moto que pasó por la puerta de mi casa? Yo qué sé, o sea, va a depender de muchos factores. Hoy obviamente estoy grabando en un lado diferente porque le quería mostrar cómo puedo grabar en un living tranquilamente, ¿no? O sea, un living de nuestra casa. Pero normalmente grabo en mi escritorio, donde tengo, de alguna forma, estoy más aislado, no suenan tantas cosas, estoy más del lado de atrás de la casa y no del lado de frente. Ahora estoy al frente, estoy a la calle directamente, ¿no? Y, o sea, no estoy en un piso, sino que es al piso, al ras de la calle, digamos, no sé cómo decirlo. Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Quería comentarles esto, que espero que les sirva. Y ahora sí, para cerrar, tengan en cuenta que lo más importante es tener ganas y salir a grabar un podcast teniendo ganas, un smartphone y no mucho más. Y después subirlo de forma gratuita. Obviamente hay un montón de plataformas, que eso ya lo hablé la semana pasada. Elijan la que más se adecue a ustedes. Los chicos de ingeniería inversa, por ejemplo, Fer, lo que hace, lo graba y automáticamente lo renombra y lo manda a Anchor FM, lo manda directamente, desde el mismo celular. O sea, lo termina de grabar, fíjense esto, lo termina de grabar, los 45 minutos que graba, y automáticamente lo manda. Lo terminó y lo mandó, o sea que lo terminó de grabar y a los 10 minutos está disponible para descargarlo. Eso es mágico, desde el mismo celular. Ahora, si ustedes lo tienen que hacer con un micrófono, imagínense que Fer y Juan tendrían que grabarlo todos los viernes con un micrófono, se tienen que juntar en otro lado, tienen que andar pensando dónde grabamos, a ver, grabamos en tu casa, en la mía, pero hay que ver si entra alguien en tu casa, si entra alguien en la mía, si esto, lo otro, o lo grabamos por internet, y bueno, pues tenés que tener internet. Entonces, la frescura que tiene el podcast es esa, es poder grabar y, digamos, expresar lo que uno quiere decir, y la gente va a decir si les gusta o no. O sea, pueden tener el mejor sonido, y digamos el tema es totalmente absurdo y a nadie le interesa, o pueden tener el peor sonido
y tener un tema genial que van a escucharlo todos y van a ver que no importa. Así que eso ténganlo en cuenta. Lo que se necesita es voluntad de grabar y un smartphone. Y después ir probando lo mejor que se adecue. O sea, ¿todo suma? Sí, todo suma. Pero ¿es necesario? No es necesario. O sea, va a sumar, pero no va a ser una cosa si no tengo un micrófono, una consola, no puedo grabar un podcast. Es mentira. O sea, lo que necesito es el tiempo, hacerme ese espacio de haber leído, saber bien el tema que voy a hablar y nada más que eso, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, espero que no haya dado muchas vueltas, porque a veces me pongo a hablar y bueno, o sea, soy un poquito extenso y a veces es como que doy vueltas sobre la misma idea, pero bueno, es mi forma de hablar. El que me escucha ya sabe que me manejo de esa manera. ¿Se podría reducir en 10 minutos esto? Sí, obviamente si lo escribo en 20 renglones, no mucho más que eso, pero bueno, la idea del ida y vuelta con ustedes y poder que lo escuchen creo que es más importante. Saben que me pueden enviar comentarios si quieren que toque algún tema específico, lo que sea, me lo pueden mandar. Así los domingos grabo algún tema específico. Son monotemáticos, como el de hoy. Me envían a mi correo electrónico, si quieren, arielmcor@gmail.com. En Twitter, comentarios, lo que sea, arielmcor. En Instagram también era arielmcor. Acabo de subir 2 videos ahí. ¿Qué más? Bueno, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado nuevamente y buen comienzo de semana para todos. Chau.